Continuamos con la formación de enlace carbono-carbono a través del uso de enolatos. Hoy vamos a cubrir la adición aldólica. Seguimos con el enolato como nucleófilo y lo que vamos a hacer ahora es utilizar compuestos carbonílicos como electrófilos. Esto nos podrá traer más problemas de selectividad, dado que el nucleófilo y el electrófilo son de naturaleza muy similar. La adición aldólica es entonces la adición de un enolato formado a partir de un compuesto carbonílico enolizable, aquí está representado en azul, atacando un compuesto carbonílico, aquí representado en rojo, para dar un compuesto de tipo beta-hidroxicarbonilo. Vemos en negro el nuevo enlace carbono-carbono formado a expensas del enolato en azul y del electrófilo carbonílico que al ser atacado termina como alcohol en color rojo. La reacción es muy importante desde el punto de vista sintético y en la naturaleza también la verán repetirse mucho cuando estudian bioquímica y todos los procesos bioquímicos. Lo que verán más que nada en ese caso es el proceso inverso, que está catalizado por enzimas llamadas aldolasas, es decir, que rompen al beta-hidroxicarbonilo para dar compuestos carbonílicos. Lo verán, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Para que la reacción transcurra, necesita una cantidad catalítica de ácido o de base. Por ejemplo, la base puedo utilizarla para formar el enolato en una primera instancia, pero la voy a regenerar en el proceso, por lo que solo necesito pocas cantidades para iniciar la reacción. También existe la versión en medio ácido, y esa va vía enol y no enolato. Volviendo a la reacción y esos posibles problemas de selectividad, debemos recordar que los aldehídos son más electrofílicos que las cetonas, por lo que es muy probable que esa reacción se dé con una cetona enolizable, es decir, con protones disponibles en su posición alfa, y un aldehído como electrófilo. Si yo no tengo esa diferencia de reactividad, probablemente vea reacciones secundarias, que en este caso se denominan reacciones cruzadas. Además, aquí tengo que tener en mente también la regioselectividad en la formación del enolato que vimos anteriormente, el control cinético y el control termodinámico, si recuerdan. Repasando un poco la historia, esta reacción fue descubierta en forma independiente por Wurtz y Borodin en 1872. En aquella época sucedía que dos químicos trabajando en el mismo tema en distintas partes del mundo llegaran a hallazgos similares y al no haber en aquel entonces la rapidez en las comunicaciones científicas que hay hoy en día, sucedieran estas cosas anecdóticas. De cualquier manera, Borodin es mucho más conocido como músico que como químico. También hablábamos de cómo se repite esa reacción en la naturaleza y de cómo estas aldolasas las verán en varios procesos biológicos, como en la glucólisis, rompiendo un azúcar de 6 carbonos a 2 de 3 carbonos. Comfort, un premio Nobel en química especializado en reacciones enzimáticas, decía: la naturaleza se parece a un químico orgánico con una predilección por la reacción aldólica. A diferencia de Borodin, que era músico, Comfort era sordo. Lo que tienen en común es que todos amaban la aldólica. La adición aldólica entonces ha sido utilizada en síntesis orgánica para construir nuevos enlaces y lograr esqueletos carbonados de ciertos productos naturales o nuevas estructuras inspiradas en los mismos. Ese motivo de beta-hidroxicetona se produce en la aldólica se repite mucho en la naturaleza, en metabolitos secundarios con cierta actividad biológica, algunos de ellos luego convertidos en fármacos. En la imagen hay varios ejemplos, como el compuesto FK506, que es un potente inmunosupresor, y en su esqueleto se adivinan algunos motivos de beta-hidroxicetona. Ciertos antitumorales, como las epotilonas o el discodermolido, también presentan esos motivos estructurales de beta-hidroxicetona. Existe una variante quiral de esta reacción que fue desarrollada por Evans, donde utilizando un auxiliar quiral se logra una reacción aldólica estereoselectiva, dando como producto una beta-hidroxicetona quiral. Esto lo podrán ver en cursos más avanzados de síntesis orgánica si a ustedes les interesa. Otros ejemplos donde ha sido utilizada la reacción aldólica, incluso en pasos finales de síntesis de estructuras con esqueletos carbonados grandes, que vienen de varios pasos de síntesis, los tienen en la figura.
Nicolau, uno de los químicos sintéticos más importantes de los últimos tiempos, utilizó la aldólica en pasos claves de su síntesis de epotilona. Kishi también utilizando la aldólica en pasos finales de su síntesis de monesina. Estos son solo algunos ejemplos para ilustrar la importancia de esta reacción, tanto en la naturaleza como en síntesis. Volviendo a las generalidades de la reacción, para que esto se dé, necesito dos compuestos carbonílicos, donde por lo menos uno de ellos debe ser enolizable, es decir, que tenga hidrógenos ácidos en el carbono alfa. El carbonilo enolizable será entonces el nucleófilo y el otro compuesto carbonílico será el electrófilo. Y vean que ya no hablo de enolatos, sino de compuestos enolizables, y es que existe la variante medio ácido que no transcurre vía enolato. La reacción es entonces catalizada por ácidos o promovida por bases. Aquí tenemos representado el mecanismo en medio básico. Tenemos el compuesto carbonílico enolizable en azul y la base es capaz de remover uno de los hidrógenos ácidos en posición alfa para generar en este caso el enolato. Enolato que tiene dos formas resonantes por deslocalización de carga a través del carbonilo. Este actuará como nucleófilo atacando al otro compuesto carbonílico, aquí está representado en rojo, el cual al ser atacado sube los electrones formando un alcóxido. El ataque del enolato al carbonilo es el que me genera el nuevo enlace carbono-carbono, que queda simbolizado en negro. Pero no perdamos de vista la base que utilizamos al principio, ya que queremos regenerarla para poder utilizarla en pequeña cantidad. La base B- tomó el hidrógeno ácido convirtiéndose en BH. Ahora, al haberme quedado un alcóxido colgando producto del ataque, este se puede protonar para pasar alcohol a expensas de la base protonada BH, quien le cede el hidrógeno. De esa manera, genero el beta-hidroxicarbonilo y regenero la base B-. Por otra parte, el mecanismo en medio ácido, si bien sigue la idea general, va a transcurrir por otra vía, y es la vía del enol. Esto es porque no puedo plantear enolatos en un medio ácido o positivo, ya que no sobrevivirían especies negativas en ese medio. El compuesto carbonílico enolizable, en azul, va a dar el equilibrio cetoenólico, el cual también se va a promover en medio ácido, para pasar de la forma ceto a la forma enol. La forma enol va a ser la forma nucleofílica. Pero atención, no va a ser tan buen nucleófilo como el enolato que tenía, la carga negativa sobre el carbono. Por eso necesito mejorar un poco más mi electrófilo, a falta de un buen nucleófilo. ¿Cómo logro esto? Protonando el compuesto carbonílico que actuará como electrófilo. Y eso se logra en medio ácido y va a mejorar la electrofilia de ese carbono. Por lo tanto, podrá ser atacado por el enol, el cual para dar el ataque baja sus electrones desde el oxígeno y ataca desde el doble enlace. Regenero el carbonilo en azul, formo el nuevo enlace carbono-carbono en negro y la acetona electrofílica en rojo que queda ya directamente como un alcohol porque estaba protonada. Solo me resta un paso de desprotonar el carbonilo para formar el beta-hidroxicarbonilo y regenerar el ácido de partida. Vamos con algunos ejercicios de aldólica y en este caso nos piden predecir todos los productos posibles e indicar el mecanismo involucrado. En el primer caso tenemos a la acetona que podría dar una reacción consigo misma, es decir, con otra molécula de acetona, en medio ácido para generar una beta-hidroxicetona. Y es lo que ocurre muchas veces en la botella de acetona del laboratorio. Con apenas unas trazas de ácido se puede convertir en lo que se denomina diacetona alcohol, y es el producto de adición aldólica de la acetona, aunque ocurre en muy baja medida espontáneamente en la botella. Pero veamos los productos de estas reacciones y mencionaremos sobre ellos lo que está ocurriendo. En el primer caso de la adición de la acetona, que está arriba a la derecha, al estar en medio ácido transcurrirá vía enol, atacando a una acetona protonada y dando lugar al producto que se muestra. Ese sería el caso más sencillo en cuanto a selectividad de la reacción, ya que es el único reactivo y no habrá reacciones cruzadas. Para el segundo caso tenemos 3-pentanona, una acetona simétrica junto al benzaldehído. En medio básico puede formar el enolato de la 3-pentanona y atacar al benzaldehído.
También puedo atacar a otra molécula de 3-pentanona con ese enolato y dar lo que denominamos la reacción consigo mismo. Para el tercer caso tenemos 3-pentanona, nuevamente, junto con acetofenona, quien tiene solo una posición enolizable. Aquí tengo varias posibilidades de aldólica, ya que en el medio básico puedo formar el enolato de la 3-pentanona y atacar a la acetofenona. También puedo atacar a otra molécula de 3-pentanona con ese enolato, como vimos en el ejemplo anterior. La acetofenona también puede formar el enolato y de igual manera atacar a la 3-pentanona o reaccionar consigo mismo. 4 productos posibles por no haber grandes diferencias entre las cetonas que reaccionan. Y eso que estoy con cetonas simétricas o con solo una posición enolizable. Imaginen lo que sería con cetonas asimétricas. En el último caso tenemos una cetona asimétrica que en medio ácido puede formar 2 tipos de enol. Y por suerte del otro lado tenemos benzofenona, que no tiene protones enolizables. Así que únicamente puede actuar como electrófilo. Entonces, si formo el enol de forma que quede con el doble enlace del lado más sustituido, puedo atacar a la benzofenona dando un producto. O incluso puedo atacar a otra cetona igual. Si formo el enol del lado menos sustituido, pasa lo mismo. Puede reaccionar con benzofenona o consigo mismo. Desarrollemos el mecanismo de reacción para el segundo ejemplo, donde tengo 3-pentanona, que en medio básico es capaz de formar el enolato que se muestra con sus 2 formas resonantes. Este entonces es capaz de atacar al benzaldehído, un buen electrófilo, para dar el nuevo enlace carbono-carbono. Y nos queda como alcóxido. Entonces, la base que tenía el protón se lo cede para formar la beta-hidroxicetona y regenerar la base. También vimos que podía reaccionar con otra molécula de 3-pentanona, aunque sabemos que la reacción preferida es la anterior, pero puede que algo de este producto se obtenga. Entonces, de igual manera, el enolato formado ataca a otra molécula de 3-pentanona formando el nuevo enlace y dejando el alcóxido colgando, el cual al protonarse genera el otro producto y regenera la base también.